¿Se Sí, ve? sí, señor. Ok, bueno, ese es el libro que estoy escribiendo. Y como decía don Giovanni, saldrá al mercado el próximo año porque curiosamente la norma vence ahorita este año, la versión 2015 vence ahora en el 2020 o ya venció, pues la norma se actualiza cada 5 años, entonces el libro lo íbamos a sacar este año, pero en realidad no tiene sentido y decidimos posponer el lanzamiento del libro para el próximo año y aprovechar la versión actualizada de la norma. Entonces, bueno, este es el material que inclusive hemos compartido ahí en la Escuela de Administración y este es el material donde va a estar contenido toda esta, toda esta exposición con muchísimo más detalle. Bueno, ahora sí, veamos qué es ISO 9000. Voy a ponerles déjenme para ver, traerles la lámina. Ok, vamos a ver. Ok, ustedes me dicen si se ve. Es una lámina en PDF. Sí, Sí se ve bien. sí, se ve Ok, perfectamente. bueno, muy bien. Ok, yo les agradezco toda ayuda porque este tema de la virtualidad a veces se vuelve un poquito complejo, ¿verdad? Ok, bueno, veamos en esta lámina resume la esencia de lo que es el modelo ISO 9000. Eh, que en lo fundamental, el modelo ISO lo que establece es una forma en que la organización es capaz, vamos a ver, la organización es capaz de mantener su nivel de capacidad con respecto a adversidades que surgen de su contexto natural. Es decir, eh, en la esquina superior izquierda ustedes ven que sale como una nube oscura y un sol, ¿verdad? Ok, esa nube representa el contexto actual en que estamos, el contexto externo, le llama la norma. Eh, y pongamos el ejemplo de la pandemia que estamos viviendo, ¿verdad? Cómo este contexto nos pinta a veces un escenario oscuro, gris, ¿verdad? Y este contexto está teniendo un efecto sobre diferentes entornos, ¿verdad? El entorno económico, entorno social, entorno cultural, entorno de mercado, entorno competitivo, entorno tecnológico y entorno legal. Es decir, con la venida de la pandemia, todos esos entornos han venido a transformarse, ¿verdad? Y influyen directamente sobre el contexto de la organización. Eh, para explicar un poquito también cuáles son esos aspectos que surgen de esos contextos, les voy a poner este material, yo se los espero compartir a través de la clase. Se ve esta parte de aquí, el, el archivo en Word. Sí, sí se Sí, ve. señor. Ok, muy bien. Bueno, ¿cuáles son las cuestiones que surgen? Es decir, la pandemia nos está golpeando, pero bueno, ¿qué exactamente son las cosas que se están viendo alteradas? Por ejemplo, en el factor económico, vemos cómo se está afectando los tipos de cambio, el dólar, por ejemplo, la situación económica en general. Ustedes ven cómo se altera el pronóstico de la inflación, la disponibilidad de crédito, el tema de las tasas de interés, cómo se están viendo afectadas por estos aspectos, ¿verdad? Factores sociales, por ejemplo, las tasas de desempleo locales que en Costa Rica son alarmantes, estamos llegando a niveles de desempleo alarmantes, la percepción de seguridad que tenemos todos,
los niveles educativos, la cantidad de días festivos y días laborales, en fin, esos son factores que se vienen a ver afectados por ese contexto que yo le llamo ahorita, como aprovechar el ejemplo de la pandemia, cómo se van viendo alterados todos estos factores, factores políticos. Hoy vemos la estabilidad que tenemos, la inestabilidad política. También estamos viendo cómo se afecta la inversión pública, aunque en este momento yo diría que es un factor positivo, porque uno ve que hay una gran inversión en infraestructura. La infraestructura local, cuando hablamos de toda esta misma inversión pública que se hace en carreteras y todas las obras que estamos viendo que se están desarrollando. Y los acuerdos comerciales internacionales que también son importantes en estos momentos. El factor tecnológico, cuánto no nos ha cambiado la vida en estos meses, el factor tecnológico, cómo se ha venido viendo afectado, tener que adaptar nuevas tecnologías, nuevos materiales y equipos, el tema de la ética que está inmersa en todo lo que respecta, por ejemplo, el teletrabajo, etcétera, etcétera. Vean cómo los factores tecnológicos en esta pandemia específicamente es algo que se ha venido a desarrollar bastante. Factores de mercado como la competencia, bueno, cuánto no se ha afectado esta parte, la cuota de mercado de las organizaciones, los productos o los servicios, las tendencias del líder de mercado, las tendencias de crecimiento de clientes, la estabilidad misma del mercado en que cada una de las empresas está y las relaciones de la cadena de suministro. Bueno, eso es un tema enorme. ¿Cuánto no se han visto afectadas las cadenas de suministro, verdad? Hoy hablamos inclusive de seguridad alimentaria, por dicha, es decir, nuestras importaciones son mucho productos gourmet, pero fundamentalmente el tema en Costa Rica, pues hay una producción nacional. Aún así, las cadenas de suministro con tantos bloqueos y problemas se están viendo afectadas, ¿verdad? Entonces, vean que esos son efectos que están influyendo sobre los factores. Y finalmente, factores legales y reglamentarios que tienen una influencia sobre el ambiente de trabajo, regulación con los sindicatos y regulaciones relacionadas a la industria. Ustedes ven también cómo la Asamblea Legislativa corrió para modificar la ley para que pudieran haber una serie de suspensión de contratos laborales para evitar o quienes les han bajado los horarios, para no tener que despedir gente. Ustedes han visto cómo hay un factor legal que se ha visto afectado enormemente por, por, eh, por el concepto de la pandemia. ¿Ok? Muy bien, entonces esos son aspectos externos. Voy a volver al diagrama, al diagrama anterior. Vamos a ver, vamos a regresar a este diagrama. Ok, nuevamente estamos ahí. Se ve el PDF. A mí me parpadea un poco esta imagen, pero yo no sé si ustedes lo ven bien. Yo lo veo bien. Sí, se ve bien. Sí, lo vemos bien. Perfecto, ok. Bueno, entonces usamos el ejemplo de la pandemia. Esta nube gris es la pandemia. Lo que sí también yo quiero aprovechar es que si ustedes ven que detrás hay un sol, es decir, no tenemos que olvidar que hay un sol que nunca deja de brillar. Es decir, esa nube o esta pandemia es algo pasajero, pero que hoy nos está afectando y sabemos que pues sí, va a pasar en algún momento y que tenemos esa fe de que salgamos lo mejor librados posibles. Bueno, hoy es la pandemia, mañana puede ser el calentamiento global. En el 2008 fue la crisis financiera mundial. Es decir, siempre van a haber aspectos dentro del contexto que van a tener una gran influencia sobre los entornos que están aquí arriba, ¿verdad? Entorno legal, tecnológico, y van a afectar o van a alterar los factores, o más bien van a alterar esos factores
que van a ser cuestiones que van a influir a las organizaciones, ¿ok? Entonces, toda esa información o todas esas influencias pesan sobre la organización. Ok, pero también tenemos dentro del contexto de la organización otras figuras que se llaman partes interesadas. Esas partes interesadas son, por ejemplo, nuestros clientes, los propietarios de la empresa, el personal de la organización, los proveedores, los bancos, por ejemplo, los legisladores y los sindicatos o socios o la sociedad en general. Estos son otros personajes que están dentro del contexto de la organización, ¿ok? Y que también van a tener una influencia, pero yo veo esta influencia como transversal, es decir, la flecha amarilla representa como el golpe que recibimos por las costillas, ¿verdad? No sé cómo decirlo, es decir, los bancos tienen una gran influencia sobre las organizaciones. Muchas organizaciones de hoy, para poder funcionar, dependen del crédito, ¿verdad? Si el banco les quita el crédito, muchas organizaciones se van a ver en serios problemas de flujo de caja, ¿verdad? Por ponerles un ejemplo. Y también estas partes interesadas, pues están sufriendo los mismos efectos del contexto externo. Es decir, la pandemia también les golpea a ellos, como nos golpea a nosotros en la organización, les golpea a ellos en las partes, como partes interesadas. ¿Ok? ¿Qué es una parte interesada? Bueno, es un sujeto que está en el contexto que tiene influencia sobre la organización. Como decíamos, los bancos, pero también están los propietarios de la empresa, están los proveedores, ¿verdad? Que imagínense cuánto no están sufriendo ahora los proveedores y que van a tener un efecto sobre la organización. Entonces, ¿qué es lo que dice ISO 9001? ISO 9000. ISO 9000 lo que dice es que la organización tiene que comprender el contexto en que está metido, tiene que entender ese contexto, tiene que entender esa pandemia, tiene que determinar todos los factores que hablamos anteriormente y revisar cuál de ellos son pertinentes con respecto al propósito y a los objetivos y la sostenibilidad de la organización. ¿Ok? Es decir, de todo lo que nos está pesando ahorita sobre nuestros hombros como empresa, la ISO 9000, el modelo de calidad, lo que nos dice es, comprenda dónde están metidos, comprenda de dónde vienen los tiros, cuáles son los aspectos externos que los están afectando y cuáles son las partes interesadas a las que tienen que ponerle atención. O sea, no le quede mal al banco, no le quede mal a los propietarios. Es decir, tenemos que determinar no solo los elementos del contexto, sino además cuáles son esas necesidades y requisitos de nuestras partes interesadas. Ok, ¿para qué? Para que todas esas cuestiones externas e internas no nos vayan a desviar de nuestro propósito como organización y que nos permitan atender las cosas para evitar que afecten nuestros objetivos y la sostenibilidad de la empresa. Y finalmente, la capacidad para lograr los resultados previstos. Entonces, el modelo básico ISO 9000 lo que nos dice es el contexto externo y las partes interesadas que afectan a la organización van a tratar de lastimar la capacidad de la organización para lograr los resultados previstos. O sea que todos esos aspectos, es de la pandemia y los efectos de la pandemia, todas esas cosas, lo que van es a pretender afectar nuestra capacidad como organización, ¿verdad? Para lograr los resultados previstos, ¿ok? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Se entiende el concepto básico? Sí, todo bien. Ok, ok. Entonces, en lo básico tenemos un contexto complejo que nos viene a alterar los factores de diferentes entornos que van a tener un efecto sobre la organización junto con las partes interesadas y que la combinación de estos
efectos externos y efectos internos atentan contra el propósito, objetivos y sostenibilidad de la empresa, por lo que la ISO 9000 establece requisitos para que la empresa, para que el sistema de gestión de la empresa logre comprender su contexto, ¿verdad? También logre comprender quiénes son esas partes interesadas y cuáles son sus requisitos para prevenir una afectación sobre el propósito, los objetivos de la sostenibilidad y por ende una afectación mayor a la capacidad propiamente dicha de la organización para lograr los resultados previstos del sistema de calidad. ¿Ok? Ese es como el modelo básico. ¿Ok? Espero que se logre entender. Ok, muy bien. Esa es una parte. O sea, aquí vemos la organización en su contexto. ¿Ok? Ahora les voy a presentar una animación en computadora donde ya les voy a explicar ya cómo se configura el sistema ISO 9000, ¿verdad? Porque aquí lo que vemos es un contexto representado por esa nube negra, que le hemos llamado la pandemia, y vemos los diferentes entornos y vemos a la organización, ¿ok? Y vemos a las partes interesadas, ¿ok? Pero ¿dónde realmente está la parte del sistema? Es decir, aquí solamente vemos a la organización en su contexto. Ahora lo que les voy a presentar es una pequeña animación donde vamos a ver la dinámica del sistema de gestión que propone las normas ISO 9000 y lo que me interesa es que les vaya quedando claro la lógica, ¿verdad? Porque esto no se trata, y como decía don Giovanni, no se trata solo de adquirir una norma que en apariencia es bastante compleja, en un lenguaje técnico muy extraño, sino aprovechar y poderles presentar algo que tenga un valor práctico, ¿verdad? Entonces, en todo momento, aquí se trata de entender, inclusive no se trata de saber. Yo conozco colegas y personas que han estado involucradas en los sistemas de calidad que se conocen la norma al revés y al derecho. Se saben, bueno, cada apartado, cada código, cada subcódigo, se lo saben de memoria, pero en el fondo no están entendiendo de qué se trata, cómo funciona, cómo se configuran las cosas y cuál es el sentido que tiene el adoptar un sistema de gestión. Por lo que uno de los objetivos que tengo con estas charlas es precisamente que ustedes les logren encontrar el valor práctico. Lo único que se ocupa es sentido común. Por supuesto, ustedes son estudiantes avanzados de la carrera de administración y yo creo que es mucho mejor llegar a administrar una empresa organizada que llegar a administrar una empresa donde todo es un caos, ¿verdad? Yo creo que la gestión tiene un gran efecto sobre la administración de la empresa. Estoy completamente convencido. Yo creo que también donde dicen, donde hay orden está Dios, ¿verdad? O sea, aquí hay un orden y eso es muy beneficioso a la hora de administrar, ¿ok? Bueno, les tocará en muchísimos casos, algunos más, algunos menos, llegar a poner orden a una empresa. Bueno, estos modelos de gestión son fantásticos porque cuando se comprenden bien las cosas, se logra el orden, la estructura que uno desea, pues para poder hacer una administración adecuada de la empresa. Ok, entonces voy a dejar de compartir esto y les voy a poner el video. Vamos a ver. Nada más un momento. Aquí. Ok. Se puede ver la pantalla en blanco con un título que dice Sistema de Gestión de la Calidad. Sí, Sí. sí, se ve. Ok. Bueno, lo primero que puse aquí es una línea punteada que representa el nivel de capacidad. Entonces aquí vamos a trabajar varios temas. Y cuando dos sujetos o cuando dos objetos están en el mismo nivel sobre la línea punteada, decimos que hay una armonía. Y decimos que esos objetos están
son capaces ambos de relacionarse, ¿ok? Entonces, esta primera línea lo que nos va a dar es un nivel de capacidad. Ok, ¿quién es el primero que aparece? Bueno, el cliente. Ok, las organizaciones, vamos a ver, las organizaciones dependen de sus clientes, ¿no? Y eso es natural porque yo creo que es como el fundamento de la economía. Es decir, la camisa que yo ando puesta, yo no la hice. El pantalón que ando puesto tampoco lo hice yo. Es decir, uno necesita de una organización que le facilite productos y servicios para satisfacer requisitos personales. ¿Por qué? Porque en principio nosotros no somos autosuficientes. Es decir, siempre vamos a necesitar de otros que con sus capacidades los otros puedan fabricarnos productos o darnos servicios para satisfacer requisitos que nosotros no somos capaces por nosotros mismos de satisfacernos. Y nuestras capacidades pues puedan ser de utilidad a otras personas, ¿ok? Entonces, en el contexto que estamos, lo primero que aparece es la figura del cliente, ¿ok? Y la figura de organización, ¿ok? Esos son los dos elementos que ya aparecen en el contexto. ¿Ok? El fondo blanco, imagínense que es el contexto que ya hablamos, ¿ok? Aquí tenemos una relación cliente-organización, que esa relación es permanente, ¿verdad? De dependencia mutua, como lo estábamos diciendo, ¿ok? Y no olvidemos que también el cliente tiene sus partes interesadas, es decir, yo como cliente, pues puede ser que maneje una tarjeta de crédito, es decir, yo tengo un banco que me financia mi consumo, ¿ok? Y también estoy dentro de un contexto que, como lo vemos en la animación, es un contexto dinámico. A veces es soleado, a veces es oscuro. Yo creo que hoy es bastante oscuro con este tema de la pandemia, ¿ok? Y la organización también, recordemos que tiene sus propias partes interesadas, como lo dijimos, el banco, los bancos que financian la operación de las empresas, ¿ok? Y las empresas también están dentro de un contexto, el que acabamos de hablar anteriormente, ¿verdad? Que a veces es soleado y a veces es oscuro. Ok, en medio de eso, el cliente establece sus propios requisitos, ¿correcto? Es decir, uno como cliente, uno establece los requisitos y estos requisitos tienen que ser común a ambos. Es decir, este requisito del cliente tiene que ser tanto para el cliente como para la organización, ¿ok? Porque de lo contrario no va a funcionar. Es decir, si el cliente establece requisitos, pero yo como organización hago lo que me da la gana y le cambio los requisitos, entonces ahí, digamos, no hay sistema, no se configura nada porque el cliente no va a querer, él va a querer lo que él quiere. Yo en algún momento, pues no sé si han escuchado, pero como que hay empresas que viven para sí mismas, ¿verdad? Tienen productos y cuando uno le dice, mire, pero es que eso no puede ser así, así, ya no les gusta, ¿verdad? Porque uno les cambia las cosas. Es decir, las organizaciones tienen que estar dependiendo del cliente, tienen que tener su enfoque al cliente para que los requisitos del cliente sean los requisitos de la organización y con los que la organización les van a entregar un producto y un servicio, ¿correcto? El cliente establece requisitos, los requisitos entran a la organización y se transforman en un producto o un servicio que se le proporciona al cliente. Entonces aquí vemos una relación cliente-organización donde el cliente establece requisitos y pasa algo en que es interesante. Cuando los productos y los servicios corresponden con los requisitos del cliente, ¿ok? Decimos que se da la conformidad, ¿ok? Podemos decir también que los productos y los servicios conformes son la expresión visible de los requisitos del cliente, ¿correcto? Es decir, dentro de los productos y los servicios hay características inherentes que están orientadas a satisfacer requisitos del cliente. Eso es como que haya una flecha y haya un target, no sé cómo se dice en español, como ese juego de dardos, que uno tira dardos y trata de dar en el centro, ¿verdad?
Los productos que las organizaciones desarrollan traen características inherentes que son como dardos que tienen que ir a dar en el clavo al cliente, tienen que ir a dar en el punto, ¿verdad? Con sus requisitos. Entonces, cuando esa condición se cumple, se da esa perfecta alineación. Ese es como el modelo ideal, es decir, los productos míos son ideales al punto de que representan al 100% los requisitos del cliente, ¿ok? Veamos que todo eso sucede y de forma dinámica, el contexto sigue cambiando, el contexto para el cliente sigue cambiando, las partes interesadas, ¿ok? Muy bien, y a esta parte le llamamos subsistema de calidad, ¿verdad? Porque la parte de calidad es la parte que está orientada a satisfacer los requisitos del cliente, ¿ok? Pero vean el título del tema, es sistema de gestión de la calidad. Aquí tenemos nada más una parte, que es la parte que tiene que ver con el cliente. Ok, la organización por sí misma, digamos, no es capaz de satisfacer al cliente, necesita de una alta dirección, que es la parte de gestión que vamos a ver seguidamente. Entonces, la organización para poder satisfacer al cliente va a necesitar de la alta dirección, una alta dirección que, repito, está bajo un contexto, bueno, aquí hay una comunicación, ¿verdad? Una relación de dependencia mutua también. Es decir, la alta dirección no puede lograr las cosas si no tiene la organización. Necesita una organización para lograr satisfacer al cliente. Recordando de que la alta dirección está bajo el contexto. Nunca perdamos de vista esto, ¿verdad? Porque es una realidad. Todos nos sentimos afectados por lo que esté pasando en el contexto y por lo que le esté pasando a las partes interesadas de la organización. Entonces aquí la alta dirección establece el propósito de la organización, ¿ok? Que aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Yo he tenido algunas discusiones porque yo siempre digo que siempre pregunto por el propósito de la empresa, ¿verdad? Y podemos tender a creer que el propósito de la empresa es hacer dinero, ¿verdad? Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Yo digo que el hacer dinero es una consecuencia, no un propósito. El propósito de la organización es diferente, pero el hacer dinero es una consecuencia de hacer un buen trabajo. O sea, que el generar riqueza es consecuencia de darle al cliente un producto de calidad. Por eso digo yo que la calidad vale su peso en oro, el sistema vale su peso en oro, porque es lo que te asegura el cumplimiento de los requisitos del cliente, por lo que el cliente nos va a pagar. Entonces, el generar riqueza o el hacer dinero, yo lo veo más como un resultado, no lo veo como un propósito. El propósito de la organización pues, está expresado típicamente por la visión, la misión, los objetivos, la política de calidad. Pero es muy importante porque para mí una organización no puede vivir sin un propósito claro, es decir, una razón de ser. ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué existe la organización? Si a mí me dicen, bueno, la organización existe porque hay que hacer dinero, aunque lo hagas, el faltante de un propósito real es una gran desmotivación. Es decir, el vivir con propósito te da una energía diferente para enfrentar la vida y enfrentar los retos que, como hemos dicho, no son pocos. Estamos en momentos difíciles y es un momento para que no es conveniente tener dudas respecto a los aspectos fundamentales en términos personales y en las organizaciones con mucha más razón. Entonces, el propósito de la organización es algo muy importante que lo establece la alta dirección, ¿ok? Y que de igual manera ese propósito tiene que ser compartido con la organización, ¿verdad? Vean que todos están aquí al mismo nivel, eso significa que todos están en la misma capacidad de responderse a sí mismos. La organización, por su parte, va a tener un desempeño. Ese desempeño se puede medir administrativamente, financieramente. Es decir, hay muchas formas de medir el desempeño de una organización, ¿ok?
Y aquí pasa lo mismo. Si el desempeño de la organización es conforme con el propósito, la flecha se mantiene vertical. ¿Ok? Podemos decir que el desempeño es lo que la alta dirección quería. Son los deseos de la alta dirección hechos realidad. Eso se va a ver en el desempeño. Entonces, ese es como el modelo ideal. O sea, en esta representación vemos las flechas verticales en ambos lados. ¿Qué significa eso? Que del lado izquierdo tenemos al cliente satisfecho porque cumplimos sus requisitos, y por el lado derecho tenemos a la alta dirección contenta porque el desempeño de la empresa se orienta con el propósito que ellos establecieron para la organización. Entonces, ese es como el caso ideal, que es yo que lamentablemente creo que es el menos realista de todos, ¿verdad? Porque en las organizaciones siempre hay mucho que mejorar, ¿verdad? Con respecto al cliente y con respecto al desempeño de la empresa, ¿verdad? Pero bueno, tenemos que partir de un ideal y perseguirlo, ¿verdad? Y este es el modelo ideal ISO 9000 que establece condiciones ideales en las que las organizaciones pueden irse aproximando y ir mejorando su desempeño con el tiempo, ¿ok? A esta parte derecha le llamamos sistema de gestión, ¿correcto? Es la parte de gestión que junto con la parte de calidad configuran el sistema de gestión de la calidad. Ok, pero ¿qué pasa cuando las cosas no salen bien? Cuando el producto y el servicio o el desempeño no son conformes, ¿ok? ¿Qué es lo que vemos ahí? Vemos que las flechas se inclinaron, ¿ok? Se inclinaron hacia una dirección completamente falsa. Es decir, el producto que se le dio al cliente no correspondía con sus requisitos, por tanto, la flecha no podía mantenerse vertical, sino que esa flecha se va a, a desfasar hacia un requisito falso. Y si ustedes ven en el cuadro verde, en el cuadro de la organización se cayó. Eso es metafóricamente hablando, es decir, la organización al no poderle cumplir al cliente ni poder cumplirle a la gerencia, se vino al suelo, literalmente, perdió su nivel de capacidad y se vino al suelo con respecto al cliente y con respecto a la alta dirección, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es el trabajo del sistema y de todos nosotros? Empujar para levantar la empresa y ponerla en su nivel de capacidad adecuado respecto al cliente y respecto a la alta dirección. Ese es el trabajo de mejora continua que se hace naturalmente dentro de los modelos de gestión. ¿Ok? Eso es también muy bonito de entender para que las personas, cuando hay no conformidades, no tomen el tema personal y entiendan que con su trabajo, con su esfuerzo y trabajando en equipo, es posible levantar la empresa con respecto al cliente o con respecto al desempeño, ¿ok? Para mantener ese nivel de cumplimiento y mantener el nivel de capacidad con respecto al cliente y con respecto a la alta dirección. Si recuerdan el diagrama que vimos al principio, el PDF, el final del modelo fundamental era lo que se afectaba, era la capacidad. Si no, ahora se los vuelvo a poner. Es decir, el contexto, las partes interesadas, todos esos factores que se alteran van a afectar a la organización, su propósito, pero también iban a afectar al final la capacidad. Eso es lo que pasa, porque al final, al haber no conformidades, sea con respecto al cliente o sea con respecto al desempeño, lo que se va a ver afectado es la capacidad de la organización para satisfacer al cliente y satisfacer a la alta dirección al mismo tiempo. Eso es al final lo que se va a ver afectado, que aquí está representado como que la empresa se cae, ¿ok? Pero no es el final de la historia, sino todo lo contrario. Es el principio de la mejora continua. Bueno, el principio de la mejora continua, que es permanente, ¿verdad? No hay empresa perfecta, siempre se va a necesitar ir mejorando, y eso se logra de diferentes formas dentro del sistema de gestión, por lo que la mejora tiene que ser vista como algo natural de la empresa, ¿verdad?
Y esos son los aportes personales que nosotros como colaboradores damos al sistema, pues para mantener a la organización al nivel de capacidad y tener esas flechas verticales en cumplimiento de los requisitos del cliente y en el cumplimiento del propósito de la organización. ¿Ok? Bueno, esa es la exposición fundamental. Creo que llevo 40 minutos y más bien no sé si es posible tener alguna retroalimentación o alguna consulta y aprovechar los minutos que nos quedan como para escucharlos a ustedes, si es posible, ¿verdad? Si es posible. Atender más bien alguna consulta que tengan, alguna duda, y aprovechar el tiempo más bien en ese sentido. No sé si es posible, don Giovanni. Sí, sí, claro. No sé si qué les pareció la exposición de la norma de esa forma, no una norma ahí más cuadrada, por decirlo así. No sé, no sé, alguno que nos quiera algún comentario o apreciación. Sí, con toda confianza, muchachos. Esto no es un tema sencillo, pero yo creo que la exposición es como de sentido común y ustedes que se están formando, es importante que tengan claros ciertos fundamentos, porque hay de todo, en el entorno empresarial hay de todo, y tener claridad y sacar las dudas en su momento, pues les aportaría muchísimo valor a la hora de revisar estos temas. Si no, Bueno. Giovanni, lo podemos dejar así. Ajá. Ok, perfecto. No. No, nada más dar las gracias ahí al profesor Edgar y nada más decirle que sí, que desde luego sí da un valor agregado, aunque bueno, ya estando en la empresa siempre hay que tomar decisiones a cómo va funcionando, ¿verdad? Pero no todas las empresas se toman el tiempo para mejorar sus gestiones de calidad, entonces tal vez por ese lado sería más difícil, pero sí le da mucho valor verlo de esta manera. Muchas gracias. Sí, de igual manera, yo estoy siempre disponible. Yo soy muy apasionado de estos temas y a través de don Giovanni, me pueden hacer llegar cualquier otra consulta o accesar al material que con mucho gusto se los puedo compartir. Y en el futuro espero llevarles un buen producto, teniendo ya el libro editado y en la versión vigente de la norma, para que les sea como una guía de consulta, una consulta en esta misma línea que hemos hablado, de sentido común, ¿verdad? No se trata de memorizar requisitos y bueno, y para qué, ¿no? O sea, hay que tener una comprensión general en la que uno esté convencido de que lo entiende, ¿no? Y eso les aporta criterio a la hora de tomar decisiones, ¿verdad? Simplemente. Entonces, si no hay más consultas, les doy el espacio para que continúen con la clase, don Giovanni, y con muchísimo gusto les puedo compartir el material y seguir adelante. Don Edgar, muchísimas gracias, como siempre. Entonces, ahí quedamos a la orden y ahí que usted me haga llegar el material, entonces ahí yo se lo voy pasando para que ellos lo puedan acceder y poder tener una comprensión más fácil de esta norma. Y gracias de nuevo por el espacio. Con mucho gusto. Un abrazo a todos, cuídense montones y estamos a la orden. Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes, gracias. Hasta luego, con gusto. Bueno, ahora voy a continuar
yo con el tema, porque en realidad tenía ahí que el tema de hoy era normas de calidad y se ve bien la presentación, ¿sí? Sí, Ese era profe. como, ok, genial, genial. Entonces, bueno, yo voy a pasar rápido de la norma ISO, pero hay otro paradigma que don Edgar ahí lo dejó claro, y es este. Vea, si nosotros vemos, eso es tomado de la 9001-2015, que yo lo que quiero es que ustedes nada más vean que es la adopción de un sistema de gestión de la calidad es una decisión estratégica para una organización que le puede ayudar a mejorar. O sea, no es que por el simple hecho de tener la norma, tenerla bien bonita, tenerla guardada en una gaveta, ya automáticamente la organización va a trabajar a las mismas maravillas. En el grupo de la mañana hablábamos un poco sobre empresas certificadas y tocaron el tema del Banco Nacional, por ejemplo, que son certificados ISO 9001, que son certificados ISO 14001. Entonces, esa certificación por sí sola no va a calar y a hacer ninguna mejora si no se lleva a la práctica, que eso es lo que don Edgar trata de hacer con su libro y trata de mostrar. Entre los beneficios que ahí don Edgar tocó el tema de los requisitos del cliente, que también viene la parte legal, facilitar lo que son las oportunidades de mejora y satisfacción del cliente, el abordaje de los riesgos asociados y las oportunidades de mejora, y la capacidad de mostrar la conformidad con los requisitos. Esa es una de las características o aportes. Yo en el grupo de la mañana comentaba que cuando yo estudiaba había, y eso todavía yo creo que se mantiene, habían dos áreas. Una que decía, ¿para qué tener una norma si al final de cuentas si el proceso no lo controlo y no lo llevo a buen puerto, si yo pongo basura aquí va a salir basura acá, y lo único que va a tener es una certificación que dice que yo soy nada más certificado normas ISO. Entonces, ese era como la controversia en un inicio. A través de los años se ha demostrado que no solamente es ser certificado, sino es aprovechar oportunidades. Entonces, la norma en sí habla de beneficios. O sea, si bien es cierto, hay que satisfacer los requisitos del cliente, usted por ningún motivo va a satisfacer los requisitos del cliente obviando condiciones legales y condiciones reglamentarias. Entonces ahí viene ese paradigma también que dice que el cliente siempre tiene la razón. Entonces hay que ver hasta dónde el cliente tiene la razón, porque si lo que me está pidiendo es ilegal o lo que me está pidiendo es en contra de los estatutos o reglamentos empresariales, el asunto ahí cambia. Lo otro que habla es que uno siempre tiene que buscar cómo satisfacer al cliente, buscando cómo modificar. Entonces ahí va la parte de la innovación que tiene que ir a la parte del abordaje de las empresas. Lo otro es el abordaje del riesgo. Entonces, ¿qué riesgos puede tener una empresa? O sea, no solamente es perder el cliente, incumplir normativas fiscales, sino todo el contexto económico, social, ecológico. Entonces, esas oportunidades de mejoras siempre van a ir. Yo me voy a meter en este nicho de mercado, voy a sacar este nuevo producto, pero si este producto va a generar alguna reacción cultural o étnica o simplemente, digamos, religioso, y ahí pongo el asunto de hace un tiempo de un periódico francés que había publicado una imagen de Mahoma, y ustedes saben que para un musulmán eso es demasiado sagrado. Entonces fueron atacadas las instalaciones de este periódico en París, porque Mahoma no se puede dibujar, ni Dios se puede dibujar. Para ellos es algo tan sagrado que no pueden. Entonces, al ellos hacer una crítica sobre lo que estaba sucediendo en aquel momento, que era la famosa primavera árabe, entonces ahí generó una controversia. Entonces, eso es lo que hay que tener muy claro cuando se desarrolla.
Después viene la capacidad de mostrar y la conformidad de los requisitos. Entonces, si algo sale erróneamente, yo puedo mostrarme que no fue mi culpa o puedo demostrar dónde vino el error. Y con eso yo puedo garantizar que mi sistema va a un proceso de mejora continua. Por eso les pongo estas imágenes. ¿Ustedes recuerdan de qué era esto? ¿Qué había pasado con esos licores? En realidad es aguardiente. ¿Recuerdan? Que los tenían con otro guaro ahí, que era malo. Ajá, que venían adulterados con etanol. Entonces, en Nicaragua habían muerto varias personas. Entonces, ¿qué es lo que, cuando usted se pone a buscar este producto y empieza a ver la trazabilidad del producto, que es lo que busca en realidad la norma, decir, si yo documento todo, controlo todo, yo puedo mostrarme y decir, mira, ¿qué fue lo que sucedió con una de estas empresas que llegaron a decir, agentes del OIJ, yo vengo porque de esta planta salió este licor? Dice, no, señor, yo aquí tengo a quien yo le vendí, qué lotes de producción, y las muestras que tenía el OIJ no correspondían el tipo de etiqueta ni la codificación, o sea, nada más tenía una etiqueta simple como esa que ustedes ven, pero no traía otra etiqueta en la parte trasera donde venía ahí tipo de lote, fecha y hora de fabricación, caducidad. Entonces la empresa esta quedó librada de que ver que productos que ellos hacían estaban saliendo adulterados. Ya no es es un asunto que una norma puede proteger. Ahora, don Edgar, hay una cuestión que también hay que tener claro. Certificarse bajo una norma ISO es caro. Entonces, uno de los paradigmas que era cómo se podía hacer. Yo lo he visto en la práctica y yo también lo he hecho, que uno busca, apliquemos la norma, aunque no nos certifiquemos. La idea es tener algo como respaldarse, documentos, tener controles, tener oportunidades de mejora y poder establecer un sistema de gestión que va a garantizar que mi producto, mi servicio sea aceptado. También, este otro ejemplo, se los digo, que hay un mercado negro increíble que son de medicamentos. Acá yo sé que ustedes han visto reportajes que las acetaminofén y ciertos medicamentos de la caja son vendidos en mercados de Nicaragua, por ejemplo. Pero, por lo menos, este caso son productos que sí sirven para atacar determinada enfermedad o patología. Pero hay un caso que se da digamos, en China. Usted le lleva, vea, yo quiero una copia, ellos le dicen qué tipo de copia, y ahí vienen estratificados. La A es prácticamente el medicamento, y ahí van degradándose B, C, D, E, F, y un F es, físicamente parece, pero trae tantos químicos dañinos que lo que hacen es acelerar el problema. ¿A dónde se llega todo ese mercado negro de medicamentos? Llegan a países asiáticos, a países africanos. Entonces hay un reportaje ahí que yo lo tenía, que era sobre el mercado negro de los medicamentos, y es precisamente que si usted compra en determinado precio, la copia es un precio totalmente ridículo comparado con el original. Entonces, muchas de la gente compraba eso para problemas de hipertensión, diabetes, y su condición de salud se iba empeorando a través de los años, y cada vez más ya era insostenible y muchas personas morían. Y muchos de estos productos vienen de una región ahí de China, que es totalmente. Entonces estamos hablando de millones y millones de medicamentos que salen todos los días a mercados como Pakistán, Bangladesh, entre otros. Entonces, la certificación por sí misma no es que va a ser un producto de calidad, sino obliga a las empresas que si usted quiere este producto, este servicio sea aceptado, pues usted tiene que trabajar en muchos aspectos de la organización. Entonces,
de forma rápida les puedo decir que los principios de gestión de calidad de la norma va a ser el enfoque al cliente, es en dos vías. Uno, conocer cómo sintió el cliente el producto, qué garantías tiene ese producto después de la postventa, qué garantía o qué necesidad tiene el cliente para lo cual no fue aceptado o algo que el cliente no está haciendo o no considera que sea aceptado el producto. Entonces son como en dos vías, ver las necesidades y ver si yo estoy cumpliendo esas necesidades. El liderazgo en sí en la norma lo que busca es el concepto que el líder no nace, sino se puede ir creando a través de la capacitación, a través de principios enfocados en humanísticos. Entonces eso es lo que se trata. El compromiso de las personas es de que todos tenemos no solamente ese enfoque a producir, a trabajar para obtener dinero, sino hay un compromiso de hacer las cosas bien a la primera. El enfoque de procesos es simple y sencillamente que todo proceso se tiene que controlar, medir y siempre va a haber, como dice ahí, una mejora. La toma de decisiones está basada en evidencias y gestiones, y la gestión de las relaciones es de que toda la empresa es una sola, no es que está segregada por departamentos y demás. Y las tomas de decisiones basadas en evidencias es que con documentación, análisis, controles, se toman las decisiones, no por corazonadas. Ok, el enfoque de procesos, que ahí viene toda la información, la coherencia, cumplimientos de requisitos, los procesos en términos de valor agregado, el logro de desempeño del proceso y la mejora de procesos. Esta imagen que viene acá es tomada directamente de la norma. Y la norma es muy clara en el sentido de que existen el mismo principio, fuentes de entradas, que es todo lo que tenga que ver con el entorno, las partes interesadas, que ahí don Edgar decía, hablaba muy bien de los bancos, que por ejemplo, una parte interesada para que mi empresa le vaya bien, pues obviamente va a ser la empresa de cable, la empresa que me da internet, la empresa que me da a mí el servicio de electricidad, el servicio de agua. Entonces, todas esas son empresas interesadas. El banco necesita que yo pueda desarrollar bien mi producto, mi servicio, para obviamente si yo tengo que moverme a través de crédito, yo pueda pagar. Entonces, obviamente los dueños van a estar interesados de que las condiciones se presten para yo poder tener utilidades como empresa y esas utilidades se les transporten a los accionistas o dueños. Entonces, la otra parte que se habla de las entradas, ahí viene todo lo que hemos dicho, materia prima, energía, y la parte de actividades es todo lo que involucra los procesos, y ahí viene la parte de los controles. Las salidas obviamente va a ser el servicio o el producto, y esta parte que la norma habla mucho de los receptores de las salidas, vienen enfocados exclusivamente al área de los productos que yo tengo, los productos de postventa. Entonces, ve por ejemplo, el caso del guaro adulterado, el caso de los medicamentos adulterados, una empresa como Firestone que tiene 2 certificaciones, 9001 y 14001. Entonces, como dijo don Edgar, no es la empresa que yo estoy certificando, yo estoy certificando el proceso tal. Y hay veces hay que tener mucho cuidado, y don Edgar lo decía muy bien, mucho cuidado en esto. Yo certifico un proceso, pero no estoy certificando la empresa. Entonces, por ejemplo, a nivel de universidades, la universidad tiene certificadas tales y tales carreras, pero toda la universidad no está certificada. Lo que está certificado es el proceso de carrera. Eso es otra cosa comparado con las certificaciones en sí de la universidad. Entonces, la gente tiende mucho que la empresa es certificada. No, lo que está certificado es un proceso, o está certificado todo lo que la empresa gesta, pero no es la empresa, sino es lo que la empresa realiza, ya sea el producto o servicio. Entonces, siempre en este cuadro que ven acá, los controles se van a gestar en todo el ámbito, el ámbito del proceso. Entonces, ese enfoque de procesos, ahí está. Don Edgar, toda la exposición de él se basó precisamente en un proceso sistema de mejora continua. La norma en sí, recuerdan que el proceso de mejora continua, el ciclo de Deming está establecido en todo. Recuerda que yo al principio
cuando empezamos con los temas de calidad, yo insistía que todas las estructuras de calidad o teorías de calidad siempre iban a desarrollarse, siempre se iban a desarrollar en un proceso que iba el hacer, verificar, actuar y planificar. Entonces, todo esto en la norma establecen numeraciones. Por ejemplo, el sistema de gestión de calidad lleva 4. Entonces, cuando se habla del sistema de gestión de calidad, en el apartado 4 de la norma, lo que dice es, hay que ver la organización y su contexto. Es decir, dónde está ubicada, cuál es su zona de influencia, cuál es la población, cuál es la región y requisitos de los clientes. ¿Qué requisitos me están dando a mí los clientes para satisfacer una necesidad de acuerdo a mi producto o servicio? Y obviamente las partes interesadas, que ya eso lo vimos ampliamente. Después, en la parte interna del proceso, lo que habla, vea que aquí viene el hacer, el verificar, el actuar y planificar, ¿verdad? Entonces, usted va a planear, entonces viene la parte de apoyo, como dice acá, la parte de apoyo, que va en función, el apoyo, acá lo que hace que va en función de todo lo que es equipo, material, personas, la parte operacional propia de la empresa, qué es lo que la empresa hace, cómo voy a evaluar ese desempeño, cantidad de unidades, cantidad de rechazos, todos esos aspectos para buscar siempre la mejora. Ve que cada uno de estos, el 5, el 10 son los apartados que vienen a norma. Y la planificación que viene de la mano para yo determinar cómo voy a operar, cómo voy a mejorar mi formación. Y el liderazgo, vea que va en todas direcciones. Lo que busca el liderazgo es apoyar cada uno del proceso de mejora continua. Y obviamente se habla que yo voy al final, el resultado del sistema de gestión de calidad va a ir en 2 vías. Uno, satisfacer al cliente y un producto o servicio. Entonces, recuerde que el producto o servicio que yo doy, si no satisface al cliente, entonces automáticamente yo no voy a poder desarrollarlo. Entonces, esa era la parte de lo que es las normas para esto. Entonces, Profe, sí. lo que yo no entiendo, bueno, no entendí, es cómo se aplica a las empresas de producción de servicios, cómo lo implementan. Con los productos sí ya lo entendí, con los bienes. Vamos a ver, un caso muy simple es, un servicio tiene una particularidad y lo que más llama la atención del servicio es esto, que el servicio se presta y se consume de forma instantánea. Es decir, que si yo vamos a ponernos en la función del Banco Nacional, ¿qué es lo que usted necesitaría por fuerza que a usted le llame la atención un servicio bancario? Digamos, usted como persona, no como empresa. Que el banco no se sea reconocido, que me brinde la confianza para yo tener ahí mi crédito o mis tarjetas. ¿Y cómo mide usted la confianza? Según la popularidad que tenga el banco, en mi caso. Ok, y si por ejemplo, vea que estamos hablando de un servicio, si ustedes llegan y dicen, mira, es que vieras que tal banco le cobra uno por todo, hasta por respirar en la agencia, le cobra uno tanto porcentaje de interés por esto, le cobra uno por hacer tantos pagos en línea. Entonces, ¿qué siente usted? ¿Qué siente usted como cliente? Ah, bueno, sí, también eso es un punto a considerar, porque sí hay bancos que cobran mucho por tener la plata ahí, simplemente. Ok, entonces, digamos, en un servicio bancario usted lo que necesita es algo que se llame confianza, respaldo, y además hay algo que va a ir de la mano, y muy de la mano. Cuando usted haga la transacción o las transacciones que usted haga, usted necesita rapidez o agilidad. Entonces, ¿cómo implemento yo esos conceptos si yo soy un servicio 9001?
¿ok? Yo tengo que tener una plataforma de internet confiable, que no es que va a entrar un hacker cualquiera y me vaya a robar las claves de mis clientes y les vacíe las cuentas. 1. 2. Que esté accesible 24 horas al día, 365 días al año. ¿Cómo hago eso? Yo necesito personal muy calificado, sistemas de seguridad muy bien gestados para generar esa garantía. Lo otro, ¿qué necesita usted? Un servicio. Cuando hablamos de servicio, el asunto del servicio va a involucrar algo que se llama tiempo. El tiempo es usted como cliente quiere que lo atienda rápido, lo más pronto posible. Entonces, ¿cómo lo gesta? Vea que actualmente los bancos en esta pandemia que han tenido un sistema o páginas web o sistemas digitales robustos y confiables son los que han ido ganando más terreno. Entonces, entiende esos conceptos de servicio. ¿Cómo usted lo enfoca? Porque uno está acostumbrado a ver un bien tangible, pero el intangible va muy de la mano. Por ejemplo, si usted llegue, la persona que lo va a atender está haciendo gestos o señas indebidas o que lo hacen a usted sentir mal, entonces usted automáticamente no va a querer volver o retira lo que tiene y se traslada a otro lugar. Usted lo ve, por ejemplo, y le voy a poner un caso un poco visible, McDonald's, cuando usted llega a atender, la gente ahí sonríe porque tiene que sonreír. Entonces le dicen a usted, usted tiene que sonreír, decir buenos días, buenas tardes, ¿en qué le puedo servir? Pero si usted no capacita a las personas y usted llega ahí y le dice la persona que va a tener, ¿qué quiere? ¿Qué es lo que quiere? ¿Ya vio el menú? Dígame, ¿qué es lo que quiere? Que estoy apurado. O sea, ¿cómo se va a sentir usted como cliente? Sí, Entonces, horrible. todas Ok, esas condiciones es lo que se mejora en la ISO 9000. profe, y entonces sí es, o sea, lo que usted dijo sí es importante porque usted dijo que se pueden implementar todas estas cosas que dice las ISO, las normas ISO, pero sin necesidad de certificarse, porque eso sí, bueno, ya sabemos que es demasiada plata y mucho Correcto. papeleo, por decirlo así, pero no hace falta entonces que una empresa esté certificada para hacerlo. Lo que falta es la voluntad, se sabe. Porque, vea, experiencia, yo le puedo decir, yo he tenido la experiencia en 2 empresas pequeñas. Hacemos todo y usted necesita a alguien que esté apoyando a la gente. Esto se tiene que hacer así por esto y esto. Esto se tiene que... Pero ¿qué es lo que uno se da cuenta? La gente no hace las cosas porque otra persona las está obligando a hacerlas. No entienden el concepto, que eso es lo que cuesta mucho que se logre, al menos en Latinoamérica, eso es un dolor de cabeza. Entonces, ¿qué pasa cuando esa persona que está a cargo se va de la empresa? ¿Qué creen ustedes que pasa? Y eso se los digo yo por experiencia. Todo lo que se había logrado se cae, porque ya no está fulanito, porque ya Giovanni no viene a visitarnos 3 veces a la semana, porque ya el contrato de Giovanni se acabó, entonces ya no hay nadie que esté viendo los resultados, viendo las oportunidades de mejora, viendo los problemas, viendo cómo se resuelve. Entonces, de esa forma se va a caer. Entonces, el asunto es que el que tienen que estar más comprometidos son los dueños o socios de la empresa. Eso en la realidad, eso sucede, eso se lo digo yo por experiencia, que sucede. La gente hace las cosas casi no es por convencimiento, sino porque lo obligan. Hay que hacerlo así aunque yo no esté de acuerdo. Eso es un pecado capital que tenemos. ¿Te queda claro del servicio? Sí. Sí, profe, muchas gracias. Ok, con gusto. Vean, la parte de gestión ambiental, que no me voy a dirigir específicamente a la norma 14001. Entonces, yo no me voy a dirigir exactamente a la norma, sino vamos a ver conceptos. Y yo quiero que ustedes vean nada más conceptos. Vamos a ver, tenemos de tiempo, son las 5:10. Yo creo que sí nos da tiempo de desarrollar todo esto. Si ustedes ven en la presentación, tengo como 2 mundos.
tengo esta parte que se ve un poco gris, oscura, que es todo lo que son la producción de petróleo. Aquí ven ustedes que hay barriles de petróleo, aquí hay una plataforma petrolera en el mar, aquí hay una plataforma petrolera en tierra, el aceite, gasolina, un dispensador de combustible, una nube gris, vemos aquí plantas que procesan carbono para generar electricidad, carros para manejar aceite. Entonces, si ustedes ven, la idea de esta imagen es desarrollar la otra parte verde, que las energías alternativas, proteger el agua. Vea que aquí, pónganle atención a esta nube y pónganle atención a esta nube. Ahorita les van a ver por qué. Entonces, el concepto de gestión ambiental viene desde hace muchos años en el mundo. Lo que pasa es que hay que ciertos conceptos que yo quiero que ustedes mismos lo vean. Vamos a ver, que ustedes mismos me ayuden a sacarlos. Primer concepto. Bajo Costa Rica, respalda su moneda ¿contra qué? Recuerda que nosotros víamos en estudios sociales algo que se llamaba el patrón ¿qué? Nadie se acuerda. La verdad no sé de qué está hablando, profe. Se dice que Costa Rica respalda su moneda con el oro, que se le llamaba el patrón oro. ¿Recuerdan ustedes? ¿O nunca se acuerdan de eso? ¿Nunca lo vieron? Sí, sí lo había escuchado ya, ahora sí. Ok. Estados Unidos, ¿contra qué respalda su moneda? La reserva, profe. La Reserva Federal. Y vieras qué curioso. Yo siempre creí que eso era así, hasta cuando me metí hace como 5 años a una capacitación de gestión ambiental y después, años después, en una capacitación de normas ISO. Y empecé a indagar mucho sobre el tema. Resulta ser que en 1971, el presidente Nixon, que ustedes no sé si se acordarán que fue el presidente por una situación ahí de ventas de armas y demás, fue destituido por incumplimiento de deberes, que es el único presidente de los Estados Unidos que ha sido en la historia destituido por el Senado. Resulta que Nixon en 1971 quitó la Reserva Federal, obviamente la responsable de emitir dólares, pero no se respalda, porque no sé si ustedes han escuchado que en las Rocallosas, no, es en los Montes Apalaches, y ustedes pueden buscar el Fuerte Knox, ahí hay lingotes de lingotes y pisos subterráneos de lingotes y lingotes de oros, que por más lingotes no va a suplir o respaldar todos los dólares que hay en el mundo. Entonces, ahí empezó mi investigación. Bueno, ¿y cómo? Entonces, ¿con qué respalda Estados Unidos los dólares que tiene? Entonces, vean ustedes, ¿cómo se tasan el petróleo? O sea, ¿en qué precio se vende el petróleo? ¿Con qué moneda? En dólar. En dólar. Yo no sé si ustedes en algún momento escucharon hablar sobre la famosa primavera árabe. ¿Qué fue lo que sucedió en Egipto? Ahí ustedes lo pueden buscar en Google y demás. Más o menos para que ustedes vean el petróleo, por qué Estados Unidos llegó a Kuwait, por qué agarró con Saddam Hussein, porque, o sea, ¿qué fue lo que Saddam Hussein, los países productores de petróleo, excepto Arabia Saudita, empezaron a generar? ¿Que por qué nosotros tenemos que vender en dólares? Nosotros podemos venderle a los rusos en su moneda, a los chinos en su moneda. Como China empezó a crecer tanto, Omar Gaddafi, que el ex dictador presidente de Siria, del Líbano, perdón, simple y sencillamente empezó a venderle a los chinos en moneda
en su moneda. Entonces ahí empezó todo un despliegue militar de Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene respaldado toda su economía en el petróleo. De hecho, ahora lo que vamos a ver de gestión ambiental, ustedes ven que Estados Unidos no respalda nada, aunque él haya hecho ciertas cosas para, digamos, entre comillas, protección ambiental. Pero si a ellos le tocan el petróleo, hay problemas. Entonces, para que más o menos hace unos 10 años, Estados Unidos encontró en el desierto de Arizona una reserva de petróleo 3 veces mayor a la de Arabia Saudita hace 50 años. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Comprar petróleo, consumir petróleo extranjero, para que cuando se le empiece a acabar a los productos petroleros, a los petroleros de Arabia Saudita, toda la región asiática que tiene petróleo, el petróleo venezolano. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Nosotros tenemos la reserva, o sea, nosotros vendemos al precio que nosotros queramos. Entonces, ahí es donde viene esta situación del por qué ellos no van a apoyar ninguna iniciativa que no sea con petróleo. Entonces, para que más o menos entiendan la posición indistintamente del presidente que esté. Ok, entonces yo les el concepto que vamos a desarrollar nada más de forma muy rápida es el desarrollo sostenible. En realidad, esto, cuando uno se pone a investigar el desarrollo sostenible, la gente lo agarra como que es algo que los gobiernos desarrollaron, algo que viene de la ONU, pero en realidad es curioso. Estos son los 17 objetivos de desarrollo sostenible establecidos por las Naciones Unidas. Pero estos 17, si ustedes lo ven, los 4 primeros, es lo que a nivel país hemos tratado de hace mucho. El 1 es imposible de lograr, porque la plata se va para otro lado. Hambre cero en el mundo, eso es imposible en ciertas regiones. Acceso a la salud y al bienestar es algo oro, muy valioso, y la educación es casi que una utopía. Entonces nosotros vivimos en un lugar donde, pues, bien que mal, vamos saliendo. Si ustedes ven de todas esas 17 puntos o objetivos, vean que en el 15, el 16, buscan ecosistemas terrestres, paz, en el 14, vida submarina, en el 13, acción por el clima. Entonces, y ahí hablan el 11, las ciudades sostenibles, agua limpia en el 6, pero si ustedes ven los primeros 6 de esa línea, lo que busca en realidad es establecer condiciones óptimas para tener personas felices, contentas y saludables. Pero nosotros, en ciertas áreas, pues es muy difícil. Cuando usted dice la pobreza extrema, personas con hambre, mucha gente busca pensando en Somalia, África, pero no hay que ir muy largo. Nosotros en el mismo país tenemos esas condiciones. Si no me cree, pues hay lugares donde estas personas las pasan mal, donde no tienen acceso a un montón de cosas. Y si ustedes no quieren ir fuera del país, no tienen que ir muy largo, tienen que ir a Honduras, por ejemplo. Yo no sé si ustedes sabían que a nivel latinoamericano el país más pobre es Haití, que ustedes cruzan ahí Haití, después sigue Honduras. Y si ustedes quieren ver condiciones de pobreza bastante terribles y catastróficas, van a otro país que cuando una vez se lo menciona, que es Paraguay. La educación en Paraguay, el analfabetismo es súper alto. Igual, y estamos hablando de personas que no tienen acceso a aprender a leer y escribir. No estamos hablando nada más allá de leer y escribir. Entonces, para que vean ustedes que esas condiciones a nivel región se va. Ahora el caos que tenemos Venezuela, lo tenemos en Nicaragua. Entonces, todas estas condiciones no es una utopía. Si ustedes ven las principales es el derecho a tener agua limpia. Imagínense ustedes, o sea, ya eso para nosotros, así como país, pues uno dice, no puede ser, pero en realidad aquí también esto ocurre. Entonces, todos estos 17 conceptos, no es que la ONU los hizo y todo,
Esto se debe a esta señora. Esta señora, Butland, esta señora fue una señora que murió, creo que, yo la verdad, ahorita no sé, pero me parece que esta señora falleció hace como 5 años, no lo revisé hoy, por cierto, pero el concepto de desarrollo sostenible se lo da por un informe que ella realizó en Noruega. Ella fue la primera mujer, es jefa de Estado, la primera ministra de Noruega, y ella lo que buscó es este principio, y este principio fue el informe que obviamente se le puso el apellido de ella, que fue un informe que pone un contraste de las actividades económicas del ser humano y con el impacto a los recursos. Entonces ella lo que decía era que la humanidad no podía seguir en talando árboles, perdiendo agua, sino lo que tendríamos que ver es cómo nosotros solventábamos esas necesidades haciendo como una sociedad más justa, que no podemos seguir en esa línea porque los recursos naturales no eran sostenibles. Estamos hablando de 1987, donde todavía se decía, y ustedes pueden preguntarle a sus papás, que cuando en escuela le decían a uno que el agua era un recurso inagotable, y ahora sabemos que eso cambió en el momento que los combustibles fósiles llegaron para quedarse. Entonces, de acá parte los conceptos. Esta señora hizo una presentación en 1987 ante la ONU exigiendo que los países desarrollados tenían que generar parte de sus riquezas en apoyar a los países más pobres para generar la conservación de parques naturales, conservación de agua, que era el futuro de la humanidad. Si la humanidad no conservaba esto, íbamos a tener problemas y los problemas iban a ser que íbamos a seguir con una economía devastadora, arrasando bosques, fuentes de agua y animales que tenía que parar. Entonces, este informe fue presentado en la ¿cómo se llama esto? En la Corte, para ver, eso fue en la ciudad de Nueva York, en agosto de 1987, que es la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ahí fue donde ella lo presentó. Entonces, ella lo puso en contexto. El contexto es que nosotros necesitamos una sociedad que genere un equilibrio entre la economía y el medio ambiente, que es soportable, equitativa y viable. Entonces, ella en su momento dijo que uno de los principales problemas que nosotros teníamos, estamos hablando de 1987, eran los combustibles fósiles, de acuerdo a los estudios que Noruega había hecho. Obviamente tuvo grandes problemas con iniciativa. Ahí estuvieron en contra de Estados Unidos, estuvieron en contra de los países árabes, encabezados por Arabia Saudita, y también obviamente estuvo en contra de Venezuela, porque de ahí estábamos siendo atacados, uno de los principales ingresos, y también México en su momento estuvo en contra. Entonces, desde 1987, vea que nuestro panorama, después de los años 90, empezó a cambiar. ¿Qué fue lo que fue generando? ¿Por qué la idea de desarrollo sostenible? ¿Por qué establecer normativas que fueran hacia esto? Empezó después de este informe en 1989 el protocolo de Montreal. ¿Alguien sabe qué fue lo que se tocó ahí en ese protocolo? ¿A alguien que le guste la parte ambiental y que haya estudiado, o nadie tiene como imaginación qué es eso? No sé. No sabe, nadie. Profe, yo ni idea, no lo he escuchado. Ok, vean. Ustedes han escuchado hablar de los CFCs, o en palabras tal y como son clorurofluorocarbonos. ¿Saben qué es eso? El protocolo de Montreal, celebrado en el verano de 1989, procuraba generar la eliminación de gases de efecto invernadero que quemaban la capa de ozono. Entonces, en aquellos momentos, todos los desodorantes, todo lo que fuese propulsado por clorofluorocarbonos o CFCs, que ustedes lo pueden buscar ahí en Google,
generaban una emanación de gas que lo que hacía era ir dañando la capa de ozono. Entonces, después salieron desodorantes que decían amigos del ozono porque ya la impulsión era por aire comprimido, no por CFCs, igual que se cambiaron en los sistemas de calefacción y aire acondicionados que ya eran clorofluorocarbonos. Entonces, esta iniciativa, ustedes saben, los clorofluorocarbonos vienen de la parte de destilación de petróleo. Entonces, los países árabes, Estados Unidos, no optaron esto, aunque ellos hicieron cambios de acuerdo a las exigencias, especialmente lo que más adelante fue para el año 2000 la Unión Europea, pero los países en bloque, los europeos y especialmente Noruega, apostó sobre esto, y entre ellos estaba Inglaterra y estaba Canadá, que le dieron mayor peso, y después se unió Japón y demás. Entonces, tratando de mantener los clorofluorocarbonos fuera, entonces se buscaba evitar el deterioro de la capa de ozono, que es lo que protege los rayos ultravioleta y demás. Entonces, una de las razones que se hablaba en el momento era que nosotros teníamos un principio que estamos entrando a la parte de calentamiento global, derretimiento de los polos, que ustedes eso lo han oído desde hace muchos años. Entonces, lo curioso de esto que hay otro efecto. Después vino la Cumbre de la Tierra en 1992, que la Cumbre de la Tierra lo que generaba eran conceptos para constituir un mundo más justo, que era buscar desarrollar esos 17 principios que vimos al inicio, que son los que actualmente desde el año 2010 se están tratando de ver si se implementa, y lo que buscaba era que los gobiernos hicieran, como dicen los principios, el principio 1, que el ser humano constituye y demás, que es una idea muy bonita, que parte de la naturaleza y que tenemos que cuidarla, y después el principio 2 es que cada gobierno tiene que desarrollar políticas ambientales y buscar el desarrollo y velar por sus actividades. Ahí en ese entonces, para que ustedes, si revisan en 1990, nuestro presidente, ¿saben cuál fue? De 1990 a 1994. Qué barbaridad, ¿verdad? No, hombre, profe. ¿Ah? Fue hace mucho. ¿Quién era? Profe, no. Ferrer, Figueres, hijo, profe. No. Ah, Rafael Ángel Calderón Fournier, 1990-1994. Entonces, él apoyó muchas de esas iniciativas. Después, en la administración Figueres, pues, se le dio mayor auge, porque si ustedes buscan Muni Figueres Olsen, la hermana José María Figueres, está muy metida en esto, apoyando ciertas iniciativas, obviamente, de una oficina en Noruega, para que más o menos calculen. Entonces, hay como son 27 principios, ahí, uno del 15, por ejemplo, que me voy a referir, que es con el fin de proteger el medio ambiente, los estados deben aplicar criterios de precaución y conformidad de capacidades. Entonces, ahí fue donde se empezaron a desarrollar más conceptos para protección de parques naturales, protección de parques nacionales, generar empleos a través de lo que se empezó a medir, todo lo que eran áreas de conservación, sistemas para generar áreas protegidas en ciertos puntos estratégicos con el fin de ir cuidando el agua, que eran los activos que se decían en su momento. Después ahí ustedes pueden leer que Oscar Arias en una iniciativa con China decía la posibilidad de nosotros exportar agua limpia. Entonces, bueno, entre otras iniciativas, ¿verdad? Del protocolo de Montreal, pasamos a la Cumbre de la Tierra, sí. Pero de hecho sí, Costa Rica yo siento que está muy bien en cuanto a gestión ambiental. De hecho, bueno, no sé ahorita el porcentaje exacto, pero utilizan muchas energías renovables y todo. Siento yo que por ese lado sí estamos bien. Ajá, acuérdese eso que acaba de decir, eso es excelente, ahorita lo vemos.
Ok. Ok. Entonces, imagino que ustedes, y ya les comenté el protocolo de Montreal, la cumbre de la Tierra, y está el protocolo de Kioto. Ese sí lo han escuchado. Sí, ese sí. Ok, ¿y qué hacía el protocolo de Kioto? ¿Qué era lo que buscaba? En realidad, el protocolo de Kioto tenía un principio de reducir los gases de efecto invernadero. Fue desarrollado la cumbre, fue en Kioto, Japón, en el verano de ¿qué año? 1900 ¿qué? Ahí se los dejo de tarea, ahí lo encontrarán. Pero resulta ser que lo que ellos trataron en el protocolo era de todos estos formulitas químicas. Ustedes saben que es el dióxido de carbono. ¿Cuál es este? Dióxido de nitrógeno. Y por ahí, entonces, todos esos se gestan de quemar ciertos productos provenientes del petróleo. Entonces, lo que busca el protocolo de Kioto es eliminar todos estos de efecto invernadero, todo lo que fuera efecto, y entonces tenía que ir en contra del petróleo. Y si está en contra del petróleo, ¿quién creen ustedes que no firmó? Obviamente Estados Unidos no iba a firmar eso. Exacto, Estados Unidos no va a firmar eso, aunque ellos sí han mejorado. Entonces, el protocolo de Kioto decía que ahí tiene usted, que en 1990 tenía una medición de los gases de efecto invernadero y quería reducir un 5% a nivel mundial en un compromiso entre y de forma sostenida en el 2008 al 2012. ¿Qué resultados? Pues estos gases, en realidad, por aquello que no se les olvida la parte ahí de química que aprendieron en el cole, entonces ahí tienen ustedes el dióxido de carbono, el metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos, los HFC, los perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre, que eso se generan de ciertos productos que se queman. Entre ellos el plástico, que es muy usado para que lo queman en ciertas zonas. También están resinas, también están el carbón cuando se quema para producir electricidad. Entonces, ¿qué generó? Bueno, hay un concepto de las normas euro, que son normas euro lo que van a buscar desarrollar, van a tener siempre que las normas euro van a desarrollar motores que permitan establecer consumos más, ¿cómo sería? Consumos de combustible lo mínimo posible y que generen menor efecto de gases emitidos a la atmósfera. Entonces esto ha generado que, por ejemplo, se los voy a decir a nivel del diésel, el diésel que nosotros consumimos, o como lo llaman en ciertas partes en Sudamérica, especialmente en Colombia, aceite combustible para motor, que sería el nombre, porque el diésel es en realidad por Rudolf Diesel, que fue quien inventó. Imagínense que el diésel se hizo de aceite de maní, y eso está vetado porque tiene que ser de un aceite de refinería de petróleo, pero el nombre quedó ahí. Diésel. En Costa Rica se manejan 50 partes por millón de azufre, que es otro de los efectos que generan lo que son similar a tener lluvia ácida en los motores. Lo que va a salir es similar a un porcentaje de lluvia ácida. En países, por ejemplo, como Panamá, se manejan 500 partes por millón. En países como Honduras, Nicaragua, Guatemala. No, Guatemala desde el 2012 ya bajó un poco el consumo, los niveles de azufre. Se manejan 5.000 partes por millón. Entonces, obviamente, el proceso de refinación es muchísimo menos que lo que usted tendría que pagar por uno de 50 partes por millón. Entonces, eso hace como que en ciertas zonas del planeta el asunto costo es principal. Entonces, si ustedes ven la norma Euro 6, que es la que está vigente, se suponía que para este año todavía
no he visto que haya salido la Euro 7, que busca que los consumos que va a generar de combustible sean menos y las emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan. Vean, en carros particulares, comparados con 1990, se redujo un 97%. Entonces, esos principios, ¿verdad? Lo que la compañera decía, vea, por ejemplo, esta parte de acá es como nosotros desarrollamos energías renovables, que esto es lo que nosotros lo tenemos muy desarrollado. Pero vean esta foto de acá. Esta foto son de plantas que generan electricidad en la India. Entonces, si ustedes ven, eso hace que nosotros tengamos un nivel de contaminación. En el año 2010 salió un estudio que en su principio lo desarrolló una científica alemana que decía que la Tierra, sí es cierto, tenemos gases de efecto invernadero, que por un lado los niveles de calor están aumentando, tenemos por otro lado un sistema que se le llama, o ella le puso el nombre de oscurecimiento global, y es precisamente que todos estos gases de efecto invernadero se adhieren a las nubes y generan un espejo. Entonces, lo que hace que hay ciertas zonas que se están enfriando más de lo que tienen que enfriarse, y eso hace que no, que estas nubes traigan hacia la tierra agua contaminada, y eso hace que las plantas no desarrollen los cultivos como se venían desarrollando hasta hace unos años. En un principio, como tenía esta mujer, era joven, recién graduada, y aparte de eso, era mujer, digo yo, entonces no, en la comunidad científica no caló mucho. Después de las especificaciones empezaron a generar nuevos estudios de diferentes partes, especialmente de Asia, donde se utiliza mucho el carbón mineral para generar electricidad, de que lo que ella había publicado tenía mucho sentido. Entonces habían nubes, que esos, los que han visitado México, verán la capa de smog, como le dicen en México, que esa capa es lo que genera ese hollín que se adhiere a las nubes, y esa agua en realidad va a ir contaminada con clorofluorocarbonos, con nitratos, con CO2, y lo cual va a hacer que las personas tengan siguientes problemas respiratorios, cáncer de páncreas, cáncer de esófago y cáncer de hígado y estómago. Entonces, todas esas patologías van desarrolladas por la contaminación. Sí. Hola, hola. Ok. Entonces, para esta presentación, yo ya se la subí al aula virtual. En la última, la última parte de la presentación, si ustedes ven acá, son hola, 1, 2, 3, 4, 5. 5 videos que yo les agregué ahí. No vamos a ver todos, pero por lo menos para que darles como una espinita de lo que es o lo que se desarrolla en esos videos. Managing your projects should feel more like this. That's why you need ClickUp. With ClickUp, when you El planeta ha cambiado. Los fenómenos meteorológicos se están intensificando.
varios millones de refugiados. En el futuro hablaremos de miles de millones. Sequías, inundaciones, huracanes. Regiones enteras se ven afectadas por desastres naturales. ¿Cuántas personas tendrán que abandonar sus hogares para sobrevivir hasta mediados de este siglo? No por las crisis ni las guerras, sino tan solo por el clima. El planeta se encamina hacia un futuro alarmante. Como en el Sahel y en el sudeste asiático, como en el Pacífico o en el Caribe, la gente huye del agua o de la sequía. La Tierra en números. Por cerca de 200 años, la humanidad ha estado creciendo desmesuradamente. Pronto serán 10.000 millones de personas. Los gases de efecto invernadero que contaminan el aire aumentan con la misma rapidez. La consecuencia directa es un dramático calentamiento de la atmósfera que desestabiliza el clima. Los responsables del calentamiento finalmente se convierten en sus víctimas. Cada vez más personas pierden sus hogares. La injusticia se consolida debido al cambio climático. Mientras el norte rico contamina el aire, las víctimas viven al sur, la mayoría en el Ecuador, como por ejemplo en Indonesia. Este pequeño pueblo en la costa del Océano Índico se llama Pantai Bahagia, que traducido significa playa feliz. Sin embargo, desde que el mar sube y llueve a cántaros, Pantai Bahagia se hunde en el mar. Incluso ahora, aunque es la estación seca. Ya más de la mitad de los niños han abandonado las aulas húmedas y malolientes de la escuela pública primaria. Algo que para los padres es intolerable. El maestro Ramatula desafía a los Eso, digamos, es solamente como una parte, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay otros casos de casos. Otro caso es un reporte igual de la OLCV alemana. Savitri Mato trabaja en las minas de carbón. Ella es solo una adolescente. El trabajo es ilegal, peligroso y destruye su salud. En India existen cientos de minas como estas. El país tiene la tercera posición entre las naciones más contaminantes del mundo. En ninguna parte es esto más evidente que en Yaya, en el este de la India, el llamado cinturón de carbón del país. Decenas de miles de personas viven del arduo trabajo en las minas a cielo abierto. También Savitri. Pero ella es ambiciosa. Algún día quiere dejar atrás las minas de carbón de Yaya. Digamos, No la sé si idea soy de yo, todos pero esos... no escucha nada. No se escucha nada. Ups. No, profe. Digamos, Bueno, pero ahí están ok, ahí digamos, están los links para ver los videos. ahí están los links para que ustedes vean los videos. La idea de estos videos es de que ustedes tengan, digamos, como conceptos más amplios de lo que es, digamos, el caso de las minas de carbón, todo lo que implica o implicará en el futuro y todo lo que eso lleva. Ok, para terminar, hoy por hoy, necesito que ingresen al aula virtual, si serían ustedes tan amables. En el aula virtual, que aquí ustedes la están viendo, sí, se la estoy proyectando. Sí. Ok, este es el aula virtual de ustedes. En la parte general, ¿verdad? Como siempre, ahí encuentran la clase pasada y demás. Acá tiene la presentación normas de calidad. Ya don Edgar acá me acaba de pasar por WhatsApp la información de lo que él presentó ahora. Ahora más tarde se las comparto. Pero yo acá les puse esto que se llama gráficas de control de atributos. Yo lo que quiero, y voy a abrirlas acá,
es el siguiente concepto. Vean. Nosotros vimos gráficas de control X barra y gráficas de control de rangos. Cuando se usan las gráficas de control X barra y gráficas de rangos es cuando el proceso aún no ha sido estandarizado o normado. Entonces, no hay, hay que buscar y ver cómo se comportan los datos. Entonces, uno busca cuál es el límite superior, cuál es el límite inferior. Entonces, ¿cuál va a ser el trabajo de la parte que es muy bonita, que es la parte de diseño de experimentos? Es establecer sus propios rangos, superior e inferior. Entonces, este es el primer ejemplo que hicimos la semana pasada de gráficas de control. Esto nada más es para que ustedes lo tengan como conceptos. Cuando nosotros hablamos gráficas de atributos es que establecen el límite superior y el límite inferior. Y los datos, ustedes por ejemplo en la idea es que estén las mediciones entre esas dos barras. Sí. A mí no me aparece el gráfico. No, ustedes no lo tienen. Eso hay que hacerlo. Ok, que aquí está. A ninguno le va a aparecer el gráfico. Esto que está acá es el comportamiento de los datos de la media que habíamos sacado. Si ustedes ven, la idea es, si esto esté normalizado, las mediciones estén entre estas dos barras. ¿Para qué les explico eso? El día de mañana, si ustedes llegan a una empresa que utilice gráficas de control y ustedes dicen, ya, pero lo que nos explicó Giovanni Badilla no tiene nada que ver con esto, es que ya el sistema está normado y están establecidos el límite superior y el límite inferior. Y se supone que las mediciones o lo que se está produciendo ya está estandarizado y tiene que estar entre estas barras. Esa es la idea. ¿Ok? ¿Estamos claros? Ustedes no van a trabajar en gráficas de atributos por aquello. Ahora, vuelvo otra vez al aula virtual. En el aula virtual, en tareas, me imagino que ustedes ya revisaron que ustedes tienen ahí una tarea número 4. La tarea, aquí dice, la tarea se puede resolver de manera individual, parejas o grupos de 3 como máximo. ¿Qué es la tarea? Aquí se las muestro. La tarea es lo siguiente. Por ejemplo, caso 1. Se lleva la medida de pH, o sea, la medida de acidez del agua de una piscina de un hotel. Se toma una muestra diaria durante 30 días. Y los datos son los siguientes. Entonces aquí viene. Ahora, ustedes recuerdan que cuando hicimos las gráficas de control, nosotros tomábamos, el primer caso era de 4 mediciones, el segundo era de 6. En ¿cuántas mediciones se hacen? 30. Ajá, se hace una medición por día. Entonces, X1, la muestra mía, el subgrupo está conformado por una medición. ¿Recuerdan? ¿Se acuerdan? Sí, que profe. yo tenía subgrupos de 4, de 6. Entonces, en este caso es solo una medición. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes hagan el gráfico de control X barra y el gráfico de control de rangos y interpreten. O sea, ¿qué es lo que les dice a ustedes esto? Que si hay variación, no hay variación, está controlado, no está controlado. Pero acuérdense que el tamaño es de una medición, es decir, que este fue el día 1, el día 2, el día 3, ahí va hasta completar los 30 días. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda con eso? No hay dudas. Caso 2. El caso 2 dice que está comenzando un nuevo proceso y existe la posibilidad que haya problemas en la temperatura. Cada día se hace 8 mediciones, es decir, ¿de cuánto va a ser el subgrupo? 8, correcto. Entonces, vea que acá yo les pongo que se midieron 5 días y se hicieron 8 mediciones. Entonces, igual, realice la gráfica X barra y la gráfica de rangos e interprete. Acá yo les estoy poniendo, y aquí se las puse con más. Aquí viene
con esto, mira, tengo que agregarles el 1 aquí. Pero la gráfica hace 2 muestras nada más. Ok, vean, para estos casos ustedes tienen que utilizar la verificación de 2. Digamos, en el primero, utilicen como si fuera 2, porque la tabla, tengo que buscar la tabla, pero utilicen como si fueran un subgrupo de 2, y obviamente en la segunda va el subgrupo de 8. Es que les quería decir, porque esas tablas con 1 no es muy probable, pero bueno, cualquier cosa se las modifico y se las envío para agregarles el de 1 si fuera. Pero 1 o 2 no tiene mayor variación, pueden utilizar este. Para el 1 sería n como si fuera 2. Porque esas tablas no se lo van a... esa habría que calcularla, pero no importa, la pueden calcular como si fuera 2. Ok, ¿alguna duda con esto? Bueno, si no hay dudas, entonces estaríamos por hoy. Entonces, vamos a dejar de grabar. Entonces, muchísimas gracias. Entonces nos veríamos la otra semana.